Yo voy a hacer entonces un desarrollo histórico esquemático. Este video trata de eso y va a haber otro video complementario más breve que va a tratar de desarrollar un poco más ampliamente las características de la religión griega, que es parte de esa moral y que justamente va a estar en tensión la religión griega con la sofística y también con la vida de Sócrates. Bueno, vayamos a nuestro tema específico. Yo acabo de decirles que quiero plantear un esquema que es una presentación visual que nos permita a través de esas imágenes sintetizar características específicas de tres momentos. Los tres momentos a los que yo me estoy refiriendo son lo que se llama la civilización creto-micénica entre el año 2000 y el año 1100 antes de Cristo, que tiene su centro primero en la cultura cretense, en Creta. También se la llama civilización minoica en relación al rey Minos, y luego en Micenas, que forma parte del territorio continental. Creta es una isla. Ese va a ser el periodo que vamos a sintetizar, que estamos sintetizando con la figura del cono completo. El segundo momento va a ser lo que llamamos la cultura de Grecia arcaica, podemos también llamarla homérica en relación con el poeta Homero, y podemos ubicarla aproximadamente entre los años 1100 y 700 antes de Cristo. La figura que va a representar este periodo, y reitero, son figuras, mejor dicho, aclaro, las representaciones gráficas que estoy proponiendo sirven para dar cuenta de la organización política, de la organización social y militar de cada uno de estos momentos. Entonces, para este segundo periodo, la figura es la del cono truncado, que le falta la parte superior. Y por último, estoy proponiendo la representación del periodo clásico entre el año 700 y el 400 antes de Cristo, en donde lo que estoy representando es la base del cono, y es una imagen entonces que vamos a ver que podemos vincularla muy fuertemente a la democracia griega. Si bien coloco unos puntos suspensivos abajo, van a ver ahora en el desarrollo más puntual por qué es que lo coloco. Bien, vamos entonces a nuestro primer esquema, el cono completo. La figura del cono completo nos da la siguiente información. Nos está planteando que en la punta del cono, en el vértice, podemos indicar o podemos poner la figura del ánax. El ánax es el rey. Es una figura semidivina en la que se concentran todos los poderes: el poder político, el poder administrativo, el poder militar, judicial, religioso. Todo el poder está concentrado en esa figura y
dentro de lo que sería la leyenda o los datos que se tienen de esa época, si se la llama minoica es porque el rey Minos era quien representaba, podemos decir, esa confluencia de poderes. Al rey no se le discute, por eso digo que es semidivino. Más abajo vemos una línea que está obviamente al mismo nivel. Esa línea nos permite dar cuenta de los basileus, que son jefes guerreros. Son jefes guerreros que los vemos entonces por debajo del poder real, que podemos entender que son todos más o menos equivalentes entre sí, y que va a ser algo que nos va a importar mucho en el segundo gráfico. Y por último abajo tenemos en la base el laos o demos, ¿no? el pueblo guerrero, el pueblo en su generalidad, la mayoría de la población. Algunos otros datos que nos interesan de este periodo es tener en cuenta que no había una escritura que se la conoce como lineal A y lineal B. Es una escritura que como tal desapareció. Después con Homero va a haber otro tipo de escritura. Importa destacar que en realidad hubo dos momentos, como dijimos antes, el momento cretense y el momento micénico. Entre el año 2000 a.C. y hasta alrededor del 1600, Creta era una potencia, era un imperio que ejercía su dominio sobre varios otros territorios. Y de Creta es el conocido mito del Minotauro y el laberinto. Ese tema lo comentaremos un poco más en el video sobre religión, pero es importante destacar que conocemos en buena medida lo que pasaba en Creta porque se ha conservado los restos del Palacio de Knossos, el palacio del gobernante. Fue descubierto alrededor del año 1900 por un tal Evans, no vamos a desarrollar eso, pero nos permite entonces saber que había un palacio. ¿Qué quiere decir? Había un palacio y no había una fortaleza como si va a ocurrir luego en Micenas. ¿Cuál es la diferencia? Las paredes de una fortaleza y lo que efectivamente se ha encontrado en Micenas, donde también hay restos arqueológicos, son enormes piedras, enormes bloques de piedra que obviamente tienen una función defensiva. No había la estructura de una fortaleza, sino de un palacio. Quiero decir que el palacio no tenía una estructura defensiva. Eso es así, y teniendo en cuenta que era un imperio, está sostenido porque en realidad las murallas de Creta eran su armada, digamos, sus naves. El poderío de Creta era un poderío marítimo, se sostenía con sus naves. Sus naves eran la herramienta defensiva por excelencia. Ese poder sobre el mar se conoce como una talasocracia. Talasocracia, ¿no? Es decir, un poder, cracia, la palabra cracia tiene que ver con kratos, tiene que ver con fuerza, y talasa tiene que ver con mar, ¿no? Por eso es poder marítimo, imperio marítimo, o como quiera entenderse. De este periodo tenemos datos del inicio de la religión griega. Algunos de los dioses que van a dominar luego en Grecia aparecen en este periodo.
por el momento digamos que es suficiente con lo dicho. El segundo momento es entonces lo que habíamos llamado antes el período arcaico u homérico, y tenemos ese período representado en la figura del cono truncado, ¿no? El cono truncado nos está dando una información. ¿Esa información cuál es? Esa información es que el poder del rey ya no existe más. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de jefes guerreros que están todos a un mismo nivel aproximadamente. Este periodo lo estoy llamando también homérico en relación a Homero, el gran poeta ciego a quien se le atribuye la escritura, valga la paradoja, de la Ilíada y la Odisea. No, por el contrario. Textos que son fundamentales para conocer no solo la religión, sino la forma de organización de esto. Hago una digresión, pero que es de enorme importancia para que se entienda lo que sigue. El desarrollo que yo estoy planteando, en particular del periodo arcaico u homérico y el periodo clásico, tiene como fuente principal el texto que se llama Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, del autor francés Marcel Détienne. Este autor nos interesa, y ese texto nos interesa porque plantea desde el título Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, plantea justamente un problema, el problema de la verdad, tema filosófico por excelencia. Détienne, en este texto, se pregunta si la verdad ha sido siempre la misma en las distintas épocas. Es decir, no está preguntando una cuestión obvia que sabemos que no es decir, el tema de que las verdades vayan cambiando a lo largo de las distintas épocas es algo obvio, como decir, bueno, el Sol gira alrededor de la Tierra y después se cambió a la teoría copernicana, por ejemplo. No podrían multiplicarse los casos. No es eso lo que él se plantea, no se plantea la relatividad de las verdades, sino si el concepto de verdad ha sido el mismo a través de las distintas épocas. ¿Y qué quiere decir con esto? Si yo le pregunto a cualquiera qué sería lo contrario a lo verdadero, cualquiera diría lo falso, ¿no? Por ejemplo. Pero sabemos que ese concepto, la distinción verdadero o falso, en realidad se ha establecido, y es por lo menos lo que está planteando claramente Détienne, a partir de una concepción científica del mundo. Es decir, la ciencia va a trabajar con sus métodos de experimentación, de verificación, para constatar los hechos de los cuales va a poder decirse si son verdaderos o falsos. La ciencia funciona con el principio de objetividad, decir lo que son las cosas. Eso también va a estar a lo largo de todas las culturas. La verdad dice lo que son las cosas, o se supone que dice lo que son las cosas. En la civilización científica va a estar también el concepto de comunicabilidad. Cualquiera puede acceder a esos conocimientos
si hace el camino correspondiente. Hay muchos conocimientos que uno puede decir que no tiene de biología, que aparece como ignorante, pero podría hacer ese mismo recorrido estudiándola como corresponde. Y al mismo tiempo está la idea de unidad, es decir, las verdades científicas no tienen que contradecirse entre sí. Es decir, estamos acostumbrados a un modo de entender la verdad que nos parece que siempre debiera haber sido así. Lo que Détienne hace es preguntarse si ese concepto de verdad, si el modo en que la verdad ha sido entendida en distintas épocas, ha sido siempre el mismo. Y para responder o para analizar esto en particular, es que va a ir hacia los griegos de la época arcaica en particular, para ver cómo juega o cómo continúa el concepto de verdad, que está puesto en juego en términos de la palabra aletheia, en la época clásica, en la democracia, en el periodo de surgimiento de la filosofía en su concepción más tradicional. Entonces, por eso nos interesa entonces este segundo periodo. De hecho, podemos vincular ahí lazos o relaciones entre el primer periodo, el creto-micénico, y el arcaico homérico. Vamos a ver que hay elementos que se continúan y que tienen que ver en el peso de la palabra del poeta y en la importancia de lo religioso, y vamos a ver también que hay una relación entre el segundo y el tercer momento en relación al peso de la palabra diálogo o palabra vinculada a la democracia. Bien, en este segundo momento entonces vemos que tenemos un cono truncado. La superficie que queda nos interesa porque nos va a dar mucha información. ¿Qué es lo que quiero decir? La superficie que nos queda con el cono truncado es una superficie circular. Podemos centrarnos en el círculo o, si quieren, en la figura de la circunferencia. La circunferencia, ¿qué información nos da? Piensen que nosotros estamos utilizando una figura geométrica para dar cuenta de una organización política, cultural, administrativa, etc., no hay religiosa. En principio, entonces, la circunferencia nos está informando que todos los puntos son iguales entre sí, por definición de circunferencia. Si tenemos en cuenta que estamos en el nivel de los basileus, el ánax ha desaparecido, tenemos en principio la información de que todos los basileus, todos los jefes guerreros son más o menos iguales, más o menos equivalentes. Dejemos por ahora de lado las diferencias entre Agamenón y el resto, Agamenón, Aquiles. Eso no nos aporta ahora en este momento mucho. Entonces, estamos en esa situación de equivalencia entre los jefes militares, información que nos la da el círculo o la circunferencia más específicamente. Pero otro elemento fundamental de una circunferencia es obviamente el centro, ¿no? El centro aparece como el lugar, digamos, de lo común. Está planteado como el lugar de máxima visibilidad. Vamos a ver que el centro nos interesa porque justamente lo que se coloque allí en el centro es visible por todos y es de todos, no es de ninguno en particular, ¿no? Esa es una imagen que es muy fuerte. La idea de la igualdad, entonces, entre todos los guerreros y la idea de que hay un centro que es común. Abajo, obviamente, sigue estando la base, el laos o demos, es decir, vemos que sigue habiendo una diferencia, ¿no? Diferencia social destacada. Los que mandan, si quieren, en una forma más simple, y los que tienen que obedecer.
Y por último, vamos a nuestro tercer dibujo, que es el círculo solo. El círculo solo, ¿qué es lo que nos está representando? La base de aquel cono que teníamos al principio. ¿Y qué información nos da? Bueno, estamos, digamos, con la misma información que antes, en principio, ¿no? En términos de que el círculo, la circunferencia, nos plantea que todos los que están allí tienen, en todo caso podemos decir, los mismos derechos. Hay igualdad o semejanza ante la ley. Y estamos en el periodo clásico, ¿no? En el periodo de la democracia instalada. Luego veremos con más detalle esto, cómo entenderlo. Entonces, se mantiene el modelo de organización de la sociedad guerrera anterior, pero esa organización se ha ampliado. Ya no hay esa diferencia de nivel que aparecía en el segundo momento, sino que la idea de igualdad, de semejanza y la idea de un centro o un interés común se ha ampliado a todo el conjunto de los ciudadanos. Coloco unas líneas punteadas por abajo del círculo para indicar que, bueno, la democracia como tal no era absolutamente inclusiva. Es decir, los esclavos, los extranjeros, las mujeres no tenían los mismos derechos que los ciudadanos plenos. Pero el esquema igual nos sirve. La exclusión de las mujeres no es algo que uno pueda fácilmente criticarle al mundo griego, porque se mantuvo hasta el siglo XX en la mayor parte de los países occidentales. Así que lo pongo dentro de la parte de los puntos suspensivos simplemente para que quede claro que no es una democracia universal. Bien, lo que ahora voy a hacer, desarrollar con más detalle, son las ideas principales de estos dos textos que yo les mencioné y que ustedes pueden bajarse, leer, estudiar, porque está incluido dentro de los materiales. Vamos a centrarnos ahora entonces en el capítulo La memoria del poeta, que nos permite vincular el período creto-micénico y el período homérico, es decir, establecer como líneas de continuidad. El título entonces es La memoria del poeta. Acá importa el poeta, podemos pensar en el ejemplo de Homero en particular, Hesíodo también sería otro ejemplo, y hay otras figuras más, que tienen la característica de que su palabra está en contacto con los dioses. Tanto el poeta como otras figuras que ahora no trabajaremos, como el adivino y lo que de quien llama el rey de justicia, son seres humanos que tienen la capacidad de conectarse con los dioses, ¿no? Estamos en este contexto, estamos en un contexto religioso, mítico, estamos tratando de entender ese contexto. Se le atribuye esa capacidad, se le atribuye esa facultad. Y se habla de la memoria del poeta. La memoria, acá vamos a ver, no es simplemente una facultad psicológica, sino bastante más que eso. Vamos entonces por parte. Yo voy a guiarme, y obviamente ustedes lo pueden hacer, por una serie de preguntas que vamos a ir trabajando. La primera pregunta es:
qué son las musas y qué relación tienen con el poeta. Fíjense que el texto principal, el texto de Homero, digamos, la Ilíada, comienza con esta invocación. Dice algo así como: canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquileo, cólera funesta que trajo innumerables males a los aqueos. Canta, oh musa, es decir, canta quiere decir que cuenta, musa, qué es lo que pasó con el Pélida Aquileo. Es Aquiles, el hijo de Peleo. Después vamos a ver que se enojó, y porque se enojó le trajo problemas a los aqueos. Pero el texto empieza invocando a las musas, a las diosas. ¿Y quién lo hace? El poeta, ¿no? Es decir, el poeta va a cantar lo que le dicen las musas. Las musas uno las ha escuchado, sabe que forman parte de cierto contexto cultural. Ahí está la música de la musa de la música, de la historia, de la poesía, de la danza. Forman parte del contexto cultural, pero acá nos interesa destacar el vínculo que tienen en particular con el poeta. Y a los nombres tradicionales agrega varios otros, detienen su investigación. Por ejemplo, hay una musa Mélete, que es la concentración. Hay otra musa que se llama Argé, piensen en la palabra arquitectura, que tiene que ver con origen o principio. Y también hay otra musa que se llama Telsinoe. Destaco estos nombres, y los van a ver hoy, los están viendo también escritos para que queden mejor fijados, porque nos están dando cuenta de cómo funciona el poeta, ¿no? Es decir, el poeta cuando habla, no lo que dice o lo que cuenta, no lo dice por su propia capacidad personal. Eso acá, su subjetividad personal, eso acá está anulado, sino que son las diosas las que hablan a través de él. Pero al mismo tiempo nos permite pensar un poco en lo que sería la creación poética. Porque ¿qué es lo que se necesita para la creación poética? ¿Qué es lo que nos está informando? Mucha concentración, mélete, concentración. Lo que se va a estar diciendo a oídé tiene que estar surgiendo por primera vez. Tiene que ser fundamental, tiene que tocar algo fundamental, algo que esté en el principio o en el origen. Y eso que el poeta dice tiene que llegarle al otro, tiene que atraparlo, tiene que cautivarlo. Si no lo cautiva, obviamente es una palabra que se pierde. De ahí, por ejemplo, el nombre de Telsinoe. Pero todas estas musas aparecen como hijas. ¿Hijas de quién? De una divinidad mayor, Mnemósine, la memoria. La memoria está presente en este contexto como una divinidad que es la madre de las musas. De ahí entonces la enorme importancia que tiene esta divinidad. Piensen que en realidad el contexto que llega hasta Homero, porque Homero va a escribir, va a aparecer como alguien que termina fijando mediante la escritura lo que se viene diciendo antes. El contexto que va desde el periodo de la Grecia cretomicénica a la Grecia arcaica es un contexto de oralidad.
De oralidad, ¿qué quiere decir? De un periodo en donde no hay escritura. Es fundamental tener presente esa diferencia, la diferencia que hay entre oralidad y escritura. Lo que se escribe, la palabra escrita, tiene lo que se llama un horizonte de expectativa indefinido. Es decir, la palabra escrita, la palabra que está fijada, permanece. Va a permanecer a lo largo del tiempo. De ahí, por ejemplo, que simplemente podamos acceder a los textos atribuidos a Homero. Independientemente de que en las distintas épocas se lo lea, se lo interprete de diferentes modos, hay una permanencia, hay una fijación. Con la oralidad eso no pasa. Las palabras que se dicen se pueden perder porque se olviden, ¿no? O se olvidan. En el caso en concreto, si bien yo estoy en un contexto, diríamos, de oralidad, hay un soporte visual que permite, obviamente, fijar esta palabra mía y es posible recuperar simplemente yendo hacia atrás en la grabación, ¿no? Pero en un contexto de oralidad está la fragilidad de la palabra que se dice. Ustedes piensen en ese juego que era el teléfono descompuesto, donde alguien le dice algo a otra persona, el resto no lo escucha, y pongan un grupo de personas donde uno a otro se van transmitiendo de una boca a un oído, de una boca a un oído, y es altamente probable que la última persona, si fueron varias las que formaron esa cadena, transmita un mensaje muy diferente y quizá gracioso al que inicialmente se había dicho. Lo que pasa en una cultura de la oralidad entonces tiene esa fragilidad, pero detengámonos acá en dos cuestiones. Aparece la figura de los poetas bajo lo que se llaman los aedas y los rapsodas, que van a transmitir aquello que es importante. ¿Qué es aquello importante? Por ejemplo, en la Ilíada se están transmitiendo qué es lo que había pasado en la guerra de Troya, que había ocurrido muchísimos siglos antes. Había ocurrido mucho tiempo, con mucha anterioridad. Y textos como la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, son textos fundamentales para la cultura griega, ya que en ellos aparecen sus dioses, las relaciones entre hombres y dioses, las formas de culto y mucha otra información que va a ser constituyente de la cultura griega. Entonces, son textos de una enorme importancia. ¿Será que todo fue inventado a lo largo de esa transmisión si la oralidad tiene una gran fragilidad? ¿Será que los que hicieron las primeras narraciones, cuando se la contaron al segundo, estos la fueron deformando y al final lo que llegó no tiene absolutamente nada que ver? No parece ser estrictamente así. En realidad puede plantearse que hay algo así como una mnemotecnia, reglas para la memoria que de algún modo garantizan cierta permanencia. Veamos un ejemplo de esto que yo estoy queriendo decir. Si yo digo, fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que muchos de ustedes reconocen con facilidad el himno a Sarmiento, que recordarán de una lejana escuela, en mi caso todavía
mucho más lejana, pero puedo recordarlo. ¿Por qué? Porque tiene la estructura de un verso, ¿no? Tiene una estructura rítmica fija. Fue la vida, tu lucha y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. En estos versos se está poniendo en juego elemento con contento, alma con calma, es decir, se juega con la rima. Algo equivalente podemos entender que se puso en juego con esta transmisión. Los grandes poemas, y en general de distintas culturas, son eso, poemas, es decir, que tienen estructuras métricas, organizaciones internas que permiten que permanezca a lo largo del tiempo sin demasiada modificación, ¿no? Uno cuando lee la Ilíada o Odisea incluso ve que hay frases que se repiten, no sé, qué palabras se han escapado del cerco de tus dientes, era la de nibios brazos y expresiones similares. Hay estructuras que están fijas, como frases que se repiten, y otras que tienen que ver con cadencias internas. El estudio de eso es bastante complejo y es para gente que se interesa mucho por el libro. Podemos considerar, y ya la hemos respondido, una segunda pregunta que tiene que ver con la relación entre memoria, oralidad y escritura que está presente en el texto de Détienne. Una tercera pregunta, o un tercer tema, mejor dicho, que está allí claramente presente, es la cuestión por las funciones del poeta, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del poeta? Y podemos plantear, Détienne plantea que hay dos funciones específicas del poeta: el cantar o celebrar a los inmortales y cantar o celebrar las hazañas de los hombres intrépidos. Estas dos funciones características del poeta tienen que ver con lo que es el enunciado de verdad. Cuando el poeta dice la historia de los dioses, las hazañas de los dioses, o cuando el poeta cuenta las hazañas de los guerreros, está contando la verdad. La palabra verdad es la palabra aletheia, ¿no? Ahora la están viendo cómo se escribe. La palabra aletheia es la palabra que se va a traducir como verdad. En un ratito volvemos con este tema. Vamos a esas dos funciones. El poeta cuenta las hazañas o las acciones de los dioses, ¿no? Esa es un lugar tradicional también en distintas culturas. El poeta cuenta la teogonía o la cosmogonía, el origen de los dioses o el origen del cosmos. Esto es un relato que aparece, ya digo, en el cristianismo con el Génesis, cuando se narra el origen del mundo con un Dios que está separado y crea el mundo por su propia voluntad. Entre los babilónicos, cuando hablan del origen del mundo por el combate entre Marduk y Tiamat. Entre los griegos, cuando entre otros relatos se habla del origen del mundo desde el caos inicial y la creación de Gea, la tierra, que da a luz a Urano, el cielo, su hijo, y este hijo insemina, podríamos decir, con su lluvia a su madre y se crea los ríos, los bosques, la vida en general. Son relatos del origen del mundo que lo sabemos ¿cómo? Porque los canta el poeta. Y hasta podríamos decir que lo que dice el poeta es verdad. ¿Por qué?
porque vemos el mundo como creación. Vamos de lo creado al creador. Y esa figura entonces es una de las principales funciones del poeta y, reitero, aparece en varias culturas. Hay otra función que no sé cuán común sea a otras culturas, que es el celebrar las hazañas de los hombres intrépidos. ¿Los hombres intrépidos quiénes son? Los hombres intrépidos son los guerreros. Piensen que la Ilíada, por ejemplo, pero también la Odisea, habla de combates continuamente. Lo que aparecen continuamente en esos textos son guerreros. Es la guerra de Troya lo que se está contando en la Ilíada, la guerra entre aqueos y troyanos. Claro, yo no puedo desarrollar todo esto completamente. Ustedes pueden buscar y ampliar más estos temas, aunque yo después voy a hacer una síntesis de religión griega, pero la riqueza de estos temas hace que exceda ampliamente al tiempo que yo le puedo dedicar acá. Entonces, decíamos que hay una segunda función que es celebrar las hazañas de los guerreros. Y lo que está poniendo acá en juego es una cuestión que en principio suena bastante extraordinaria. Se dice, un hombre vale lo que vale su logos. Un hombre vale lo que vale su logos. La palabra logos acá es justamente palabra, ¿no? Una de sus traducciones, tiene varias otras acepciones. Pero decir, un hombre vale lo que vale su logos, está queriendo decir, un hombre vale por lo que se dice de él. Un hombre vale por lo que se dice de él. Y otra afirmación es, las acciones que se silencian mueren. Es decir, ¿qué es lo que está poniendo en juego con las acciones que se silencian mueren? Es que no importa qué hazañas, qué cantidad de enemigos pueda haber matado fulanito o menganito. No vamos a poner ahora los nombres griegos, si no son esas acciones tomadas por el poeta. Si el poeta no lo mantiene en la memoria, si el poeta no narra esas acciones, ¿no? Esto puede sonar muy extraño en principio, esta dependencia, digamos, del poeta, el hecho de que no haya reconocimiento si no está esa dimensión, pero aparece como una función característica o fundamental del poeta. Es decir, no importa la subjetividad personal, yo hice esto y lo otro. Acá en este contexto es, bueno, si no está el poeta cantándola, es como si no hubiera pasado nada. En realidad, también acá uno puede hacer varias asociaciones con el mundo contemporáneo, la función de los medios, como los medios o distintas estrategias de comunicación, como si alguien no es contado, si no aparece en los medios, como que si no existiese, no importa qué es lo que hizo, ¿no? Es un tema también donde se puede trazar esta analogía con el mundo contemporáneo. Y aparece entonces el poeta como el lugar de la palabra de alabanza. La palabra de alabanza. La palabra del poeta es aquel que reconoce, alabando, construye esa memoria. Es alabanza frente a desaprobación que tiene también la forma del silencio, ¿no? Esa doble función está presente. Y nos queda entonces volver sobre lo que habíamos planteado al principio, la importancia de aletheia. ¿Qué lugar tiene aletheia en este contexto? Bueno, retomemos entonces lo que estábamos viendo. Estamos en el capítulo que se llama La memoria del poeta. Ya vimos la importancia que tiene el poeta para una cultura que está centrada en la oralidad,
y cómo aquello que el poeta transmite es fundamental para la vida. Planteamos también entonces las funciones del poeta. Habíamos hecho esa diferencia entre el relato de las cosmogonías, que es el origen del cosmos, y las teogonías, que es el origen de los dioses, aunque ambas funciones aparecen fuertemente vinculadas, y la segunda función que tenía que ver con cantar las hazañas de los hombres intrépidos, es decir, el darles una existencia, el darles una memoria. El poeta, recordemos el título del libro, Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, el poeta, repito, es quien dice, quien enuncia lo verdadero, dice lo que es. Estrictamente dice, el texto dice en algún momento, dice lo que es, lo que fue y lo que será. Y lo puede decir porque se entiende que él tiene ese contacto con los dioses. Sale del mundo humano y entra, el mundo humano que es el mundo de lo temporal, y entra en el mundo de lo eterno que es el mundo de los dioses. La palabra del poeta que dice lo verdadero se la conoce como palabra mágico-religiosa. También se la conoce como palabra eficaz, es decir, eficaz en el sentido que crea la realidad cuando la enuncia. Un modo más contemporáneo también de nombrar esa característica que aparece proyectado en el mundo moderno, en la vida cotidiana, es el nombre de palabra performativa, es decir, hace referencia a aquellos verbos que realizan la acción que están enunciando. Por ejemplo, cuando un sacerdote en una iglesia dice a la pareja, los declaro marido y mujer, es en esa enunciación que se constituye el lazo, tiene que ser dicha. O cuando un juez declara la inocencia o la culpabilidad, está en esa enunciación creando una situación de hecho, una situación real. En ese sentido es que estamos hablando de palabra mágico-religiosa o de palabra eficaz. Pero habíamos dicho entonces que es una palabra que dice lo verdadero, la verdad. La palabra griega para verdad es aletheia. Aletheia. Es una alfa en griego, es una A cuando la llevamos a nuestro lenguaje, pero esa A, esa alfa inicial, tiene la característica de que niega aquello que viene a continuación. Eso es bastante habitual en distintas palabras y seguramente a ustedes se les van a ocurrir varias más. Por ejemplo, en la palabra ateo, la A inicial está negando la segunda parte. Sin Dios sería el ateo. El ateo no tiene Dios. En anormal, por ejemplo, está negando la idea de normalidad, agnosticismo, etc. Hay muchas palabras que pueden buscar en el diccionario. Lo que es interesante acá detenerse es en qué es aquello que la alfa o la A está negando. Aletheia está negando la parte que es letheia. La palabra letheia se relaciona con olvido, ¿no? Con olvido. Fíjense que cuando vean Platón, o quizás algunos de ustedes ya lo conocen, el alma conoce, en el mito de Platón, conoce las verdaderas realidades, las ideas, y luego pasa por el leteo, el río del olvido, y se olvida aquello que había conocido antes. Conocer es recordar, en el caso de Platón.
pero simplemente me quiero detener entonces en que lo contrario a lo verdadero acá es el olvido. Y entonces podemos ampliar con una serie de otros significados que aparecen en la función del poeta como decidor de la verdad. La palabra aletheia aparece en los textos ligados a la función de alabanza del poeta. Por lo tanto, lo contrario de la alabanza, que sería la desaprobación. La palabra del poeta da a conocer, da a luz, hace aparecer aquella realidad que nombra. Por lo tanto, lo contrario de ese sentido es la oscuridad. Y la palabra aletheia es palabra que se va a oponer a silencio. Entonces podemos ver esta especie de tabla de doble entrada, donde y me olvidaba una relación más, pero que está vinculada con lo anterior, memoria. La palabra del poeta está ligada a la memoria y vemos entonces que memoria y olvido están en dos polos opuestos. Entonces tenemos aletheia, memoria, luz, aprobación, palabra, que están todas vinculadas, diríamos de un lado. Y del otro lado tenemos olvido, desaprobación, oscuridad, silencio. ¿Qué es lo que interesa acá? ¿Recuerdan cómo habíamos empezado nosotros nuestra exposición? Comentándoles cuál era la intención del autor de este texto, los maestros de verdad en la Grecia arcaica, preguntarse si el concepto de verdad ha sido el mismo durante todas las épocas. Y en esta primera investigación encontramos que lo verdadero no se opone a lo falso, que habíamos dicho que era lo propio de una cultura científica, sino que funciona en relación con este sistema de opuestos. No tiene mucho que ver entonces este modo de entender lo verdadero en relación con el modo científico. Un último comentario de este capítulo, la memoria del poeta. Detienne, el autor, hace referencia, dice algo así como que la función poética, que nosotros la analizamos, recuerden, originada en el cono completo y continuando en el cono truncado. Ahí es donde tiene mayor peso la palabra mágico-religiosa. Pero Detienne hace el comentario de que en la época clásica, es decir, en lo que en el dibujo habíamos planteado como la base del cono, estaba presente la función poética, pero es una función poética altamente devaluada en la perspectiva que está tomando Detienne. Y dice algo así como: el poeta aparece como parásito de una clase que necesita tanto más alabanza como que ve que sus propios privilegios están en decadencia. Esto hay que entenderlo en un doble sentido. Es decir, está diciendo, continúa el poeta, pero dice como parásito de una clase que está perdiendo el poder. Y es que es cierto, a lo largo de la historia de Grecia se han ido dando toda una serie de transformaciones que hacen que lo que aparecía en la parte superior del cono truncado, que correspondía a una élite guerrera, a una aristocracia,
ha ido perdiendo su poder, pero no ha ido desapareciendo. Y dice, bueno, en la Grecia clásica existe la función poética, obviamente es verificable, pero como si fuese una especie lo juega como si fuese un responsable de prensa, alguien que trata de exaltar, casi da a entender casi como si fuera pago a esa clase que está perdiendo el poder. Pero vamos a ver que básicamente en el período clásico la función de la palabra mágico-religiosa tiene muy poca relevancia y ha sido reemplazado por otro tipo de palabra que el autor va a llamar palabra diálogo. Dicho esto, corresponde hacer una aclaración literaria. Los poetas de la época clásica son de una gran relevancia de todos modos desde la perspectiva de la literatura, por lo menos, ¿no? Nombres como Píndaro, Simónides, Baquílides, Teognis, son valiosos y no pueden ser, digamos, descartados fácilmente, por lo menos para aquel que se interese en la literatura. Bien, hasta acá entonces con este primer capítulo. Hacemos una pausa y continuamos con el siguiente.